Como la mayoría sabemos, la semana pasada, hermanos, dejamos a un lado la serie del panorama del Nuevo Testamento para iniciar esta serie que hemos titulado Matando el Pecado. Y lo que vimos la semana pasada fue la naturaleza de la guerra contra el pecado, donde hablamos bastante acerca de la lucha que el apóstol Pablo tuvo en cada uno de sus días contra el pecado que moraba en él. Lucha que, por cierto, la Biblia nos dice que todos los nacidos de Dios tenemos una lucha contra el pecado que mora en nosotros. Y vimos cómo Pablo, ya nacido de Dios, con una nueva naturaleza, él nos describió ese conflicto interno que él tenía día a día. Y él nos mostró cómo el pecado es o se empeña continuamente, se esfuerza a controlar nuestras vidas. Por lo cual, él nos llama a combatir constantemente, cada día, al pecado que mora todavía en nosotros. De hecho, hermanos, si usted recuerda, nosotros concluimos que esto de esta lucha no termina a medida que pasa el tiempo. O sea, no desaparece, no deja de existir. Parece que es lo contrario. El apóstol Pablo, cuando escribe el capítulo 7, que fue de ahí de donde nació esta serie, él ya llevaba por lo menos 25 años de creyente, de haber nacido de nuevo. Él ya tenía por 25 años esa nueva naturaleza. Y después de esos 25 años, él todavía está luchando contra el pecado. En 1 Corintios, esa epístola que se escribió aproximadamente entre esos 25 y 30 años, que Pablo ya tenía en el cristianismo, Pablo escribe de esto. Dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, este pasaje nos habla que a pesar de que Pablo ya había caminado bastantes años en los caminos de Dios, él aún así continuaba peleando contra el pecado que moraba en él. Y si recordamos lo que vimos en el capítulo 7 de Romanos, en los versículos finales del 14 hasta el 25, vemos a un Pablo ya maduro, y a pesar de esa madurez, él aún así, él todavía veía esa inhabilidad, esa incapacidad para someterse perfectamente a las demandas de la ley de Dios, que es santa, que es pura. Entonces, es por eso que él decía, yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, contra lo que me dicta mi conciencia y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, a través de estos pasajes nosotros y de los pasajes que leí, por ejemplo, Corintios, vemos a un apóstol Pablo que a pesar de su madurez, él aún así peleaba con el pecado. De hecho, al parecer, él era ya más sensible a los pecados pequeños. Y este es el problema, que nosotros no somos muy sensibles, muy susceptibles a las pequeñas moscas que vienen y arruinan, no sé si se hieden, pero arruinan el perfume del perfumista. Son esas cosillas, pero Pablo estaba muy sensible a sus pecados. Cuanto más maduro él era, más apercibido estaba de todas esas pequeñas cositas. Y por consiguiente, hermanos, al estar diciendo esto, que hemos deducido de estos pasajes, nosotros podemos deducir de que en el nuevo nacimiento que recibimos de Dios, cuando creímos, Dios no aniquila la presencia del pecado. Todavía está ahí en nosotros. Ese poder que muchas veces con sus engañosas seducciones nos lleva, nos arrastra a pecar delante de Dios. Y como dijimos la semana pasada, nuestra relación con el pecado antes de esa nueva naturaleza que ya hemos adquirido de Dios era una relación de amistad, de compañerismo, de apego, de unión. O sea, nos complacía a nosotros decirle sí a las insinuaciones del pecado. Es decir, había una conexión voluntaria que nosotros amábamos, adorábamos. Sin embargo, cuando aceptamos a Cristo de una manera genuina, nosotros nos convertimos por la naturaleza que recibimos de Cristo en enemigos del pecado y empezamos a comenzar a luchar contra él. Martín Lutero dijo una vez, dice, yo creí que el viejo hombre se había ahogado en las aguas bautismales, pero me di cuenta que el miserable sabía nadar.
¿Qué estaba diciendo Martín Lutero? Estaba diciendo que él encontraba esa misma lucha que el apóstol Pablo. O sea, el viejo hombre que supuestamente ya ha sido crucificado juntamente con Jesús, de repente se desclavaba, se descrucificaba y bajaba y hacía lo que quería. Así que según Martín Lutero y sobre todo según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el viejo hombre, nuestro pecado que aún mora en nosotros, nuestra naturaleza caída que heredamos de Adán, ese viejo hombre está vendido al pecado y está en nosotros ahí todos los días. Y es por eso que Dios nos llama a matar a ese viejo hombre, o como le llama el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, como le quieras llamar, la carne. La Biblia le da muchos nombres a esa fuerza, a ese ser, sea lo que sea, pero que Dios personifica, que nos arrastra muchas veces cuando no somos diligentes en velar y honrar, nos arrastra a pecar. Y nosotros tenemos que ser serios a este llamado. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está pidiendo, porque ese viejo hombre se empeña día a día con sus esfuerzos continuos y engañosos a controlar nuestras vidas. Y es ahí donde la Biblia nos llama, hermanos, a hacer morir el pecado que hay en nosotros. Este es un llamado, una orden, un mandato, no es una sugerencia, no es algo opcional, no, es una orden. Y yo quiero que rápidamente veamos algunos pasajes que nos muestran que este llamado a hacer morir el pecado no es algo opcional ni es una sugerencia para el cristiano, sino que es una orden, es un imperativo. 1 Pedro 2:11, amados, yo les ruego, les suplico como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, que se abstengan de esos deseos que el viejo hombre muchas veces levanta, el pecado. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu, o sea, vivan conforme al Espíritu, de acuerdo a su nueva naturaleza que tienen del Espíritu Santo, y no satisfagan los deseos de la carne. Y empieza a decir por qué, pero aquí mi punto, hermanos, es que la Biblia de manera clara y constante nos llama, nos da una orden a matar el pecado, a matar esos deseos engañosos, desenfrenados que se levantan en nosotros. Escucha lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Dice él en el capítulo 4:22, en cuanto a la manera o en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despojados del viejo hombre. O sea, es lo mismo, mátalo. Pablo te está diciendo de diferentes maneras que mates al pecado. Cuando él te dice, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, está diciendo, mata al pecado. Lo mismo está diciendo aquí cuando dice despojados del viejo hombre, o sea, maten a ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Y dice ahí el 24, vestíos del nuevo hombre, de la nueva naturaleza, vivan de acuerdo a la nueva naturaleza que ustedes tienen de Dios. No hay excusa, a menos que ustedes no tengan esa naturaleza, pues se entiende que no puedan vivir así. Pero si somos cristianos, verdaderamente hemos recibido esa naturaleza. Y es por eso que Dios nos hace ese llamado constante y frecuente. Dice Colosenses, como leímos, haced morir pues lo terrenal. Otra vez Pablo se fija, hemos leído o hemos visto varios pasajes de Pablo a diferentes iglesias: Gálatas, Colosenses, Efesios, y luego vemos a Pedro, y es lo mismo, hacer morir. ¿Te fijas el énfasis que le está dando? No Pablo, el Espíritu Santo, que fue, o sea, Pablo escribió todas esas cartas inspirado por el Espíritu Santo, no fue de él mismo. Entonces es el Espíritu Santo que nos está dando ese énfasis que muchas veces no se toca en las iglesias, simplemente por no predicar la Biblia de pasta a pasta. Escucha lo que dice Romanos también. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, o sea, le debemos a Dios, por lo tanto debemos nosotros de vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué va a pasar, hermanos? Vamos a morir. Y dice ahí, pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué dice? Hay una condición, ¿verdad? Es como cuando tú te enfermas y existe la medicina para curar esa enfermedad. El doctor te puede decir, si usted la aplica, esa medicina, y sigue mis instrucciones al pie de la letra, usted va a sanar. Hay una condición, ¿verdad? Bueno, lo mismo aquí, dice ahí Pablo, dice, más si por el Espíritu, no por tus propias fuerzas, sino por el Espíritu,
haces morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Vas a vivir. Santiago capítulo 1, 21, mira lo que dice también Santiago. Ya hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas del Nuevo Testamento. Y Dios diciendo lo mismo. Por lo cual, desechando toda inmundicia, es lo mismo. Por lo cual, haced morir lo terrenal. Por lo cual, maten el pecado. Y dice ahí, y la abundancia de malicia, y reciban, como en estos momentos que se está predicando la palabra de Dios, más que estar aquí un conocido de ustedes, un familiar, es la palabra de Dios siendo expuesta. Y Dios quiera que tú tengas la fe necesaria que se requiere para creer esto. De que en la exposición de la palabra de Dios, dice el salmista, que hay alumbramiento. O sea, no es el hombre que está predicando la palabra de Dios. Es la misma palabra que es viva y eficaz y que ni siquiera yo tengo que hacer esa palabra que sea viva. Ella es viva por sí sola. Yo nomás la anuncio. Entonces, está diciendo ahí Pablo, desechen toda inmundicia, toda, y toda es toda. Las pequeñas cositas que ante los ojos de los hombres no son graves, no son grandes pecados, pero aunque ante los ojos de Dios sí lo son. Y dice ahí, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual, ¿qué puede hacer? Salvar vuestras almas. Así que, como podemos ver, Dios es muy claro a la hora de llamarnos a hacer morir el pecado. ¿Te das cuenta? Es claro, Él es enfático. Y recordemos que la Biblia personifica el pecado. O sea, Dios habla del pecado como algo que tiene poder, como un ser que tiene una fuerza capaz de llevarnos, de arrastrarnos a cometer cosas terribles, a desobedecer la santa ley de Dios. Así que según Dios nos dice, ese pecado, esa maldad actúa en ustedes. Es una fiera salvaje activa que ustedes ahora con la nueva naturaleza pueden desactivar, pueden matar, pero es necesario que cada día ustedes sean intencionales en hacer morir a esta cosa llamada pecado. Porque Él constantemente está buscando una pequeña oportunidad para acecharnos y llevarnos cautivo a hacer lo malo. Y de ahí el llamado urgente de Dios a matar el pecado, porque es una fiera, una bestia terrible, como vamos a ver ahorita en la vida del rey David. Así es que es un llamado serio, es un mandato, no es una sugerencia, no es una recomendación opcional, es un mandato. Es absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es un mandato. Anden en el Espíritu Santo y no satisfagan los deseos de la carne. Es un mandato. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Es un mandato. Hagan morir lo terrenal y vivan conforme al Espíritu. Es un mandato. No es una sugerencia, no es una recomendación opcional. No lo es. Ahora, aunque el llamado de Dios es una orden y no una sugerencia, a pesar de que esto es así y es bien clara la Biblia al decirnos esto, hay muchos supuestos cristianos que consideran el matar el pecado como una sugerencia opcional. Por ejemplo, en mi caso, como una sugerencia de cirugía opcional. O sea, yo antes, hace 3 años, yo tenía que usar lentes. Yo pude haber optado por vivir el resto de mi vida usando lentes. Y hay inconveniencias, ¿verdad? Hay incomodidad por usar lentes, pero sin embargo hubiera estado bien. Pero a través de Melissa conozco yo a este cirujano ocular y me hace un examen para ver si yo era un candidato que calificaba para esta cirugía ocular de láser. Y resulta que yo califico. Ahí me dicen el doctor, tú calificas. La recomendación es opcional. Puedes someterte a la cirugía o puedes seguir usando lentes, no hay problema. O sea, vas a tener incomodidades, a veces los ojos te van a dañar, pero vas a estar bien. Bueno, hay algunas personas que se consideran cristianos que ven este llamado de matar el pecado como algo opcional, cuando la Biblia dice que no hay opción. No, o sea, es como que ellos, basado en esta idea, empiezan a sopesar los beneficios, las ventajas y desventajas de matar el pecado o vivir dándole rienda suelta al pecado. O sea, esto de matar el pecado requiere
de un arduo trabajo, de negarme a mí mismo, y los beneficios pues son aquí. Como quiera tengo el cielo ganado, ya Jesús pagó mi boleto para el cielo, por lo tanto puedo vivir como quiera. Y eso, pues mejor opto por vivir en la carne, según ellos, ¿no? O sea, según ellos optan por vivir un cristianismo carnal. Como quiera ya Jesús pagó por mi boleto. Por lo tanto, pues, prefiero vivir la vida loca, divirtiéndome sin refrenos, sin restricciones, comiendo, bebiendo, divirtiéndome, no negándole nada a mi cuerpo, que al cabo todo me es lícito, dicen algunos, ¿verdad? Todo me es lícito. Bueno, la Biblia les asegura, les afirma a este tipo de personas que se consideran cristianos carnales, que es imposible haber nacido de Dios y estar habituado al pecado. No soy yo, es la Biblia. Escuchen lo que dice Juan, y lo hemos estado leyendo últimamente. El que practica el pecado es del diablo. O sea, el que decide vivir su cristianismo carnal es del diablo. ¿Por qué? Porque actúa como el diablo. Y además para esto apareció el Hijo de Dios, para eso vino a morir. No solamente a pagar por nuestros pecados, que eran muchos, no solamente Jesús pagó un alto precio por nuestros pecados, sino también vino a hacer posible la obra regeneradora del Espíritu Santo. Sigue diciendo el 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No se puede quedar practicando un cristianismo carnal. ¿Por qué no puede? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar, no puede estar habituado a una vida carnal. Así es que los cristianos, hermanos, estos que dicen que pueden vivir así, lo más seguro es que no han nacido de nuevo. Porque no hay tal cosa, según mi Biblia, como cristianos carnales. Ahora, yo quiero decir que los cristianos verdaderos pueden por un momento comportarse como carnales, pero es imposible que el verdadero cristiano permanezca habituado a una vida pecaminosa, habituado a patrones pecaminosos. No, es imposible. Escuchen lo que dice Gálatas 19, porque aquí Pablo va a afirmar que el que practica el pecado, el que está habituado al pecado, esas personas no van a heredar el reino de los cielos. Dice Pablo en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que es un adulterio. O sea, dice Pablo, esto es lo que sale de alguien que no tiene una naturaleza del Espíritu Santo. Está habituado a adulterar, a fornicar, a inmundicias, a lascivias, es idólatra, es hechicero, es muy peleonero, tiene celos, tiene ira, tiene contiendas, es un hereje. Y dice ahí el 21, es envidioso, es homicida, es borracho, participa en las orgías. Y dice Pablo, y cosas semejantes a estas cosas, acerca de las cuales les amonesto. Como ya les he dicho antes, o sea, era un tema que Pablo traía una y otra vez a colación, porque había mucha gente que se agarraba de eso. Pues ya Jesús me salvó, pues entonces le sigo dando rienda suelta a mis pasiones desordenadas. Pero lo que se le olvida a ese tipo de personas es lo que acaba de decir Juan, que para esto apareció Jesús. No solamente para pagar por nuestros pecados, sino para hacer posible la nueva naturaleza, el nuevo corazón en nosotros. Por lo tanto, no pueden ustedes quedarse ahí. Pablo dice, los que practican estas cosas, los que están habituados, los que tienen un cristianismo carnal, no van a heredar el reino de los cielos. Es muy claro. Romanos 8, el apóstol Pablo lo reafirma. Así que, hermanos, deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y dice el versículo 13, porque si vives conforme a la carne, a tu cristianismo carnal, vas a morir. O sea, porque si vives habituado a vivir de acuerdo a la carne, practicando, haciendo todos esos deseos que afloran de tu corazón caído, tú vas a morir. Sin embargo, dice ahí, mas si por el Espíritu Santo, por la nueva naturaleza que Dios te dio, haces morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Vas a vivir. ¿Y por qué vas a vivir? ¿Por qué vas a tener vida? ¿Por qué tu vida se va a caracterizar por una vida que no está habituado a todas estas cosas que ya enumeró Pablo, que son las obras de la carne? ¿Por qué? Ahí nos dice el apóstol Pablo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿quiénes son ellos? Los que tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Todas esas personas verdaderamente son hijos de Dios. Juan nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? En que los hijos de Dios no practican el pecado. Pueden accidentalmente caer en pecado, pero no se quedan allí, se levantan, siguen adelante. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que el que tú estés matando las obras de la carne, eso prueba que verdaderamente eres cristiano, que verdaderamente el Espíritu Santo te está guiando. Eres hijo de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos y no otros, son los hijos de Dios.
Pero si vives conforme a la carne, de manera habitual, la única explicación a esta cosa, a esta incongruencia, es que no has nacido de Dios. Dice Pablo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo no mora en ti. Escucha lo que Pablo dijo unos versículos antes del 13 y el 14. Dice Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne, o sea, los que continúan en la naturaleza adánica, esos son los de la carne. Los que tienen todavía esa naturaleza piensan en las cosas de la carne, están habituados a hacer las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y dice el 6, que no está ahí proyectado, porque el ocuparse de la carne es muerte. El vivir para la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, o sea, la voluntad de la carne, son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es que estoy diciendo que habla de la naturaleza caída adánica, la cual heredan todos los hombres. ¿Por qué? Porque no pueden agradar a Dios. Sin embargo, versículo 9 dice ahí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso es lo que está dando Pablo por sentado. Si tú eres cristiano, tú no vives habituado a la vieja naturaleza adánica. No, tú vives habituado a la nueva naturaleza del Espíritu. Si es, o sea, ahí está, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Si el Espíritu de Cristo está en ustedes, de verdad, o sea, su vida no se va a caracterizar por vivir en la carne, sino todo lo contrario, porque a la verdad el cuerpo está muerto. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo ahí como que está cuestionando. O sea, tú dices que eres cristiano, pero vives como si no lo fueras. Lo más seguro es que el Espíritu Santo de Dios no está así en ti, porque si estuviera, tú estuvieras matando el pecado. Quizás no perfectamente como lo hizo Jesús, ni tan perfecto como el apóstol Pablo, pero sí lo estás haciendo. Y tu nivel de matanza hacia el pecado, por decirlo así, es visible, se ve. Y no lo tienes que presumir, o sea, se ve. Y sobre todo lo ven aquellos que están en tu casa, en tu hogar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, lo ven. Hay un cambio, hay algo diferente en mi papá, en mi mamá, en mi hermana, lo que sea. ¿Lo ven? Eso es visible. Porque el cambio ha sido interno. Antes nosotros religiosos queríamos externamente, ¿verdad?, presumir de cambios que simplemente para Jesús y a los ojos de Dios éramos sepulcros blanqueados. O sea, teníamos una fachada de buenos. Pero por dentro nuestro corazón apestaba, podrido. Así es que el versículo 11 dice Pablo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, no lo puse allí, pero sigo leyendo, si ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en ustedes, vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. O sea, la conclusión de Pablo es lógica. Si el Espíritu Santo no mora en ti, pues por ende no puedes tú vivir la vida que Dios te pide, no puedes obedecer el llamado de matar el pecado. Pero si el Espíritu Santo mora en ti, claro que lo vas a hacer, va a haber vida en ti. De la misma manera que Jesús o que el Espíritu Santo vivificó el cuerpo inerte de Jesús, de esa misma manera viene y nos da vida. Viene y pone los deseos de querer vivir para Dios, de aborrecer el pecado. ¿Te das cuenta? Así que es imposible haber nacido de Dios y estar habituado al pecado. Aún, hermanos, quiero abrir este paréntesis, en los casos pocos frecuentes, escuche, en los casos pocos y frecuentes, no que esa sea la regla general, que eso es lo que se ve, no. Son pocos casos, sí, no son tan frecuentes, mejor quise decir eso. En el caso de esos pocos casos no frecuentes, de esos verdaderos cristianos, porque son muy débiles, porque constantemente debido a su debilidad son atrapados por las engañosas seducciones del pecado que llegan hasta el punto de apagar el Espíritu Santo. Bueno, aún en ese caso ellos no se quedan habituados porque Dios no se queda con los brazos cruzados. Dice Hebreos que Dios a quien ama y toma por hijo, a él disciplina, a él azota, y su propósito de corregirlo es enderezarlo, es que vuelva a la santidad. Y si este cristiano en su necedad, y es un verdadero cristiano, en su necedad persiste en pecar, a pesar de la disciplina que Dios ya aplicó de manera correctiva, bueno, pues Dios le quita la vida
antes de que llegue a un punto donde ya no pueda reaccionar en arrepentimiento. Biblia para comprobarlo. Pablo nos presenta en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, el caso del hijo que se está acostando con su madrastra, con la esposa de su padre. Dice ahí Pablo, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Para qué, hermanos? Es disciplina, es azote. Es una disciplina correctiva. Para que Satanás destruya su carne. ¿Con qué propósito? Para que sea salvo. Si eres hijo de Dios y tú persistes en el pecado, o sea, tienes ahí la naturaleza del Espíritu Santo, pero tú eres débil porque no velas, no oras, no eres diligente en buscar la llenura del Espíritu Santo a través de estas acciones de disciplinas espirituales que ya mencioné, pues lógico que el pecado te va a arrastrar y te vas a encontrar en una vida momentánea habituado al pecado. Pero Dios no se va a quedar ahí. Dios va a usar su vara y su cayado. Dios está todavía santificándonos. De hecho, el propósito más grande que Dios tiene para nosotros en esta tierra es nuestra santificación. Es que tú prosperes, como te dicen muchos falsos maestros, para apelar a tu carne y les des dinero. No. O sea, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y no digo que el dinero es malo. Los malos somos nosotros, el corazón, dinero. Y empezamos a ir tras él, poniendo encima o a un lado la consagración a Dios. Entonces, en los momentos donde un cristiano se queda ya habituado al pecado, Dios, a quien ama, a quien ha tomado por hijo, lo disciplina y lo azota. Y en dado caso que por la necedad de este cristiano persista en el pecado, le quita la vida. Dice Pablo, a esa persona entréguenla a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y Pablo más adelante, en esa misma carta, va a mencionar que algunos que estaban tomando indignamente la cena del Señor ya dormían. Ya hemos dicho que esta es una forma muy poética, muy romántica de la Biblia de decir, ya habían muerto. Y habían muerto porque Dios les quitó la vida. O sea, no fue que llegaron unos enemigos, les quitaron las vidas, o no. Fue el mismo Dios. Escucha lo que dice 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30. Por lo cual hay muchos, o sea, no eran poquitos, muchos en la iglesia de Corinto, que ¿qué? Enfermos, debilitados entre ustedes, y muchos que ya duermen, muchos ya están muertos. Si pues, dice Pablo, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es por eso. O sea, Dios te juzga para que no te castiga, te disciplina, te azota, para que no termines con el resto de todos los no creyentes del mundo cuando Dios los vaya a condenar finalmente al infierno. Así es que Dios enfermaba a algunos que persistían haciendo cosas indebidas, y a otros los debilitaba y a otros les quitaba la vida, así nomasito. Yo no sé si Ananías y Zafira llegaron a ser verdaderamente creyentes verdaderos, no lo sé, solamente podemos especular. Pero si llegaron a hacerlo, Dios les quitó la vida instantáneamente. Porque es mejor que se las quite ahorita la vida a que les permita que sigan viviendo y lleguen a un punto donde no hay regreso. Y tú eres mi hijo. Y nosotros haríamos todo por nuestros hijos, hermanos. Si nosotros, siendo malos, dice Jesús, saben hacer buenas obras, harían todo lo mejor por sus hijos. Con más razón, Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el alto precio por nosotros. Tenemos valor delante de Él. Así es que en otras palabras, lo que Pablo está diciendo, ¿saben por qué razón hay entre ustedes de Corinto, hay enfermos, hay debilitados? ¿Por qué razón muchos inclusive han muerto, esos sepelios, esos entierros que tuvieron? Bueno, no fue por el diablo, no fue culpa del diablo, no fue culpa de un virus, no fue culpa de una bacteria, no. Fue Dios que les quitó la vida como castigo. Si ustedes examinaran para ver cómo andan, cómo se están comportando delante de Dios, ustedes no serían juzgados y por consiguiente no recibirían castigo de Dios. Pero como no se examinan, no se dan cuenta de que la están regando, y grave. Así es que Dios tiene que disciplinarlos, tiene que castigarlos. ¿Por qué? Porque Él no quiere tener que castigarlos juntamente con los del mundo. Por eso lo hace ahora. Entonces, como ves, es imposible que un verdadero cristiano viva habituado a la carne.
Porque según Juan, todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu Santo, y no puede estar habituado a pecar porque es nacido de Dios. ¿Te das cuenta? Así es que vamos a decir que tenemos a un verdadero cristiano que de repente está viviendo por un tiempo habituado al pecado. Ok, ahí está. ¿Qué va a hacer Dios? Lo va a azotar, lo va a disciplinar, ya vimos, ¿verdad? Si no reacciona al primer azote, a la primera disciplina, pues vuelve a aplicar quizá la disciplina más fuerte. Pero si en su necedad persiste y persiste, bueno, le va a quitar la vida. Porque Él no quiere que se pierda. ¿Te das cuenta? Y número 2, hermanos, ¿por qué no un cristiano no puede quedarse habituado al pecado? Bueno, porque ya leímos, es nacido de Dios. El Espíritu Santo está en él y no le permite quedarse habituado al pecado. Por lo tanto, que nadie se atreva a ver este llamado que Dios nos hace serio de matar el pecado que mora en nosotros como una orden opcional, como una sugerencia, porque no lo es una orden, es un mandato y es un llamado de vida o de muerte. Y esto es lo que lo hace sumamente serio, porque es de vida o muerte. Porque según la Biblia, si no matas al pecado en dependencia del Espíritu, el pecado te va a matar a ti. O matas al pecado, como dijo John Owens, y lo sacó de aquí, o el pecado te mata a ti. Es cuestión de tiempo. El pecado gradualmente va destruyendo tu vida espiritual y la de los tuyos. Sobre todo si tú eres el sacerdote de tu hogar. ¿Por qué? Porque el pecado es un asesino. Por lo tanto, este llamado es de vida o muerte. O tú matas al pecado en dependencia del Espíritu Santo, o el pecado te mata a ti. Y vamos a decir, si se te está dando el caso donde te estás dando cuenta que tú no tienes el más mínimo interés de matar el pecado y por lo tanto tampoco tienes el poder para hacerlo, bueno, la razón es porque no has nacido nuevo. Por lo tanto, Jesús te dice, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario. Si tú no tienes ese deseo, si de hecho estas enseñanzas es una enseñanza más y peor la del pecado, menos quiero venirla a oír. Algo está mal. A mi carne no le gusta, O sea, yo estoy siendo honesto. A mi carne no le gusta estos temas. Al viejo César. Pero a mi nueva naturaleza le encanta. Se saborea esto. Pero al viejo hombre, al viejo César, aborrece estas enseñanzas. Así es que si tú no tienes el más mínimo deseo de querer pelear, de querer tomar este llamado de Dios en serio, lo más seguro que no has nacido nuevo, o a menos que estés pasando momentáneamente, temporalmente, por un desliz y andas en la carne y ahorita no te entras apagado el Espíritu Santo ni nada. Bueno, Dios te aconseja que avives el don en ti, que te levantes antes de que Él venga con la disciplina, con el azote. Pero si a ti nada, o sea, sigues aquí cristiano después de 20, 30, 40, 50 años y eres el mismo, es necesario nacer de nuevo. Si quieres heredar el reino de los cielos. ¿Y cómo le hago para nacer de nuevo? Cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio que te dice que tú has pecado contra Dios y lo haces todos los días y que debido a eso Dios está airado contigo todos los días. Porque Él es un juez justo que trae retribución a la maldad y Dios te va a castigar a menos, esto también lo tienes que creer, a menos que tú te arrepientas de tus pecados y dejes que Jesús pague por ellos en la cruz del Calvario. Entonces Dios te va a justificar, te va a absolver de su tribunal y te dará también a su Espíritu Santo. Así que el llamado a matar la carne en nuestras vidas no es una sugerencia, no es una recomendación opcional, es un imperativo, es una orden. Ahora la pregunta es, ya la entendí, pastor, la pregunta es ahora, ¿cómo luchamos con el pecado? ¿Cómo combatimos día a día la presencia del pecado en nuestro ser? ¿Cómo peleamos con esos patrones pecaminosos a los cuales nos inclinamos, a los cuales somos susceptibles? Porque de verdad tengo un patrón pecaminoso. Yo no puedo mantener una vida de oración diaria. Yo no puedo mantener una vida de meditación en la palabra diaria. Ese es un pecado. ¿Cómo le hago, pastor? Lo intento. Y no es una exageración que tenemos que hacer esas cosas diariamente. El Dios, porque sabe que es lo único que puede alimentar nuestra nueva naturaleza. Es la única manera de que podemos hacer que el pecado se debilite en nosotros.
Y entre más lo debilitemos, más posibilidades hay de que se mantenga ahí inerte, inactivo. Pues, ¿cómo le hacemos, pastor? Porque cada uno tiene sus propias inclinaciones a patrones pecaminosos. Hay algunos que son susceptibles a patrones pecaminosos que otros no lo son. Es decir, uno tal vez batalla con la lascivia, con el robo, la ira, la mentira, y así sucesivamente. Pablo ya mencionó aquí una lista, o sea, hagan morir la fornicación, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, no mientan, despójense del viejo hombre. Entonces, estas son las cosas que ya no debemos de practicar y que debemos de ser intencionales a hacerlas morir en nosotros, que no estén en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo, pastor? Bueno, eso empezaremos a responder la próxima semana. Lo que hoy vamos a ver son las duras consecuencias del pecado. ¿Por qué quiere dejar la respuesta a estas preguntas para el próximo domingo, mejor dicho? Bueno, hermanos, porque creo que las consecuencias terribles que uno sufre cuando peca nos pueden convencer. Dios las puede usar para convencernos a tomar en serio este llamado. Porque de lo contrario vas a seguir igual, si es que ese es tu caso. Así es que es por eso que yo he decidido dejar eso. Yo pensaba ya empezar a dar los pasos que encontramos en la Biblia para fortalecernos en el Espíritu de Dios y tener la capacidad de hacer morir todas estas cosas que se levantan en nuestros corazones. Pero, o sea, empecé a ver la importancia de ver cuáles son las consecuencias. O sea, ¿cómo me convence a ver, pastor, que el llamado de Dios es serio? Bueno, viendo las consecuencias que uno tiene que sufrir por darle rienda suelta al pecado. Y Dios nos da en la historia del rey David un ejemplo bien claro, que si tú eres sensible y dejas que Dios te lleve a ver el llamado como lo que es un llamado serio de vida o de muerte, tú puedes terminar obedeciendo a Dios, matando ese pecado, siendo intencional a hacerlo. Es que ¿cómo matamos el pecado? ¿Cómo lo hacemos, pastor? Bueno, vamos a ver las próximas semanas. El propósito ahorita, el objetivo de esta predicación es que Dios use este sermón, esta predica para convencerte, para animarte a ti, cristiano, para que asumas la responsabilidad que tienes de parte de Dios de hacer morir esos deseos pecaminosos que se levantan en ti. Pero también tiene este sermón el propósito de convencer a los falsos cristianos que creen que son cristianos, que creen que van al cielo y que no lo son, a que se refugien en Cristo antes de que sea demasiado tarde. ¿Y cómo piensa usted convencerlos? Bueno, nada más predicando sobre el caso, sobre la vida de David, viendo sus terribles consecuencias y esperando a que Dios, a través de su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dijo Jesús que iba a venir a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio, pues haga eso en nuestras vidas. No solamente en la vida de los falsos cristianos, sino en los verdaderos cristianos y aún en aquellos que abiertamente dicen que no son cristianos. Que Dios use su palabra. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué debería asumir seriamente la responsabilidad de matar el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Bueno, debido a las terribles consecuencias que uno sufre cuando nos entregamos al pecado y le damos rienda suelta. Por esas razones, Dios nos advierte que si nosotros no matamos el pecado nos va a matar. El pecado, si tú no lo destruyes, Él te va a destruir a ti. Si tú, hermanos, en este momento no te decides a matar el pecado puede terminar destruyéndote. Porque es real. Y yo te quiero convencer a que tú te decidas a asumir este llamado con responsabilidad y seriedad, al mostrarte las consecuencias del pecado que son altamente lamentables, dolorosas, y si no, pregúntale a David. David tuvo que pagar un alto precio. ¿Por qué? Porque en un momento le dio rienda suelta a sus deseos desordenados. Dice 2 de Samuel, capítulo 11, que una tarde, después de haber descansado un poco David, se levanta y empieza él a pasearse por la terraza de su palacio. Cuando de repente, él vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Y rápidamente, David, ni tardo ni perezoso, mandó a preguntar por ella. Y le dijeron, ella es Betsabé, es mujer de Urías Eteo. Uno pensaría que el rey David, que por cierto, basado en la opinión de Dios, él era un hombre conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios, uno pensaría que el rey David
al escuchar lo que le dijeron sus mensajeros, que era mujer casada de uno de sus soldados más leales, él se olvidaría ya del asunto y dejaría en paz ese deseo desordenado que se levantó en él. Sin embargo, no fue así. Escucha lo que dice 2 Samuel 11:4. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió ¿con quién? Tuvo relaciones con ella, sexuales. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa, versículo 5. ¿Y qué pasó? Concibió la mujer, quedó embarazada. Y le hicieron, o ella le hizo saber a David, estoy encinta, estoy embarazada. Nuevamente, uno pensaría que al escuchar esto David, porque ya ha pasado tiempo, o sea, en aquel entonces no se daban cuenta que estaban embarazadas, no habían las pruebas que hoy hay. Se tuvo que haber pasado un tiempo, bastante tiempo para que se diera cuenta Betsabé que estaba embarazada. Y uno pensaría, bueno, ya, como ya pasó tiempo, ya David volvió en sí. O sea, quizás ya está arrepentido de su pecado por lo que él hizo, pero esto no fue así. Así de bestial es el pecado. Empieza sutilmente a llevarte a hacer cositas pequeñas. Pero a medida que tú no lo paras, y sobre todo hoy que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, el pecado va avanzando, va ganando terreno, se va apoderando más de ti. De tal manera que empieza a borrar tu juicio. Tú empiezas a creer que estás bien. Pero no es así. Es por eso que la Biblia trata al pecado como una fiera terrible, que no debemos de darle cabida, que no debemos de darle oportunidad, ni siquiera que asome la cabeza, porque es muy ágil, porque es muy sutil y nos puede matar. David realmente no estaba arrepentido. Dice la Biblia, tú sigues leyendo, que no podemos leer todos los versículos que hay ahí en 2 de Samuel, que David, por cubrir su pecado, él empieza a intentar traer al esposo de Betsabé, que por cierto, cabe mencionar que la Biblia dice que Urías, el esposo de Betsabé, a quien David intentaba traer para que durmiera con Betsabé y entonces cubrir ahí el pecado, bueno, este hombre, este soldado fiel estaba en combate, arriesgando su propia vida por la de David. David, el tipo que se metió con su esposa y lo trae, ¿verdad? Y hace muchos intentos para que él duerma con su esposa y no tiene éxito David. Y entonces, ¿qué hace David, hermanos? Ya agarrado por el pecado, ¿qué fue lo que hizo él? O sea, en medio de su oscura condición espiritual, como no tuvo otra opción, envió a matarlo. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Esto nos habla de lo terrible que es el pecado que mora en ti y en mí. Por eso es que Dios le da seriedad a esto, porque es una realidad. Dice allí el capítulo 11, versículo 14, venida la mañana, escribió David a Joab, su general del ejército, le escribe una carta, la cual envió por mano de Urías. Eso es increíble, este es el colmo. Tanta maldad en el corazón de David en ese momento que él tenía. O sea, aquí, él no sabe, ve, entrega tu sentencia de muerte. Y este fiel soldado que le había dicho a David, yo no me voy a meter con mi mujer, no voy a celebrar con ella mientras sé que el pueblo está luchando por tu reino, David. Y el insensible, el perverso en ese momento le da la carta, la sentencia de su muerte. ¿Y qué decía esa carta? Le decía a Joab, pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y cuando ya esté ahí en lo más peligroso, retírense para que sea herido y muera. ¡Wow! ¿Hasta dónde puede llevar la maldad de nuestra naturaleza? ¿Hasta dónde nos puede llevar a nosotros? Que la Biblia llama al pecado que mora en ti. O sea, nos puede llevar a convertirnos en animales salvajes, en bestias, que matan a todo aquello que se interpone en su camino con tal de llevar a cabo sus pasiones desordenadas sin remordimiento alguno. Este fue el caso de David. El pecado lo convirtió en una bestia salvaje. O sea, a él no le pesó haber tomado la mujer de uno de sus soldados más leales. Y ahora no le está pesando inclusive matar a este hombre. Es una bestia él en ese momento. Piensa en el máximo depredador terrestre que habita en el continente de África, que es el león. Este león puede estarse comiendo un venado de pocos meses, un bebé. Y este león, hermanos, lo hace, se come a este bebé sin remordimiento, sin pesar, sin piedad alguna.
sea, él agarra las patitas frágiles todavía del venado y con su hocico empieza a masticarlas. Él no está pensando, oh, pobrecito venadito débil, indefenso. No, él no está diciendo eso no le pasa por la mente de él, ni está pensando en la angustia de la madre que debe de tener, que ha de estar buscando a su pobre venadito como loca para un lado y para otro. No, él está comiendo sin remordimiento. Bueno, así está David. Por eso te digo que el pecado nos convierte en bestias. Yo no, de verdad, tú no. Dale gracias a Dios que refrena tu maldad, porque para eso nos dejó ejemplos. O sea, es David conforme al corazón de Dios, pero nos está diciendo, les voy a dar un ejemplo de lo que puede hacer el pecado en ustedes. Los puede convertir en monstruos. Por eso les digo, ustedes que ya tienen la capacidad por el Espíritu que les di, hagan morir el pecado antes de que lleguen a un punto semejante al de David. Esto no es un juego, no lo es para Dios, quizás lo sea para ti, pero no es un juego. ¿Por qué? Porque está en peligro tu vida, la vida de los nuestros, de nuestros familiares. Es por eso que yo estoy diciendo que hasta dónde nos puede llevar el pecado, hasta convertirnos en animales salvajes, que matamos todo aquello que se interpone en nuestro camino. Con tal de satisfacer nuestras pasiones desordenadas, lo vamos a hacer sin remordimiento alguno. Piensa en el hombre infiel, ese hombre que comete adulterio con una mujer casada. Cuando ellos están ahí en el acto sexual, cuando están ahí adulterando, ni uno de los dos está pensando en el dolor que les va a causar a sus hijos pequeños cuando su verdadera esposa se entere del adulterio y se separe. Trae dolor eso. En ese momento uno no piensa nada. Así de terrible es el pecado. Miserable de mí, por eso Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Jesucristo, ¿verdad? Es un llamado serio, hermanos. Aquí tenemos a David, sumido en su maldad, llevando a cabo sus apetitos carnales, con tal de salirse con la suya. A él no le importó tomar la mujer de uno de sus soldados más leales a él. No, la tomó sin remordimiento. Y cuando no pudo cubrir su pecado, pues entonces manda matar sin temor alguno a este soldado fiel a su ejército, fiel a su reino. Y versículo 17 dice, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también, ¿qué? Urías. Wow. De este hombre íntegro consagrado a Dios que fue David en su momento no queda nada. Esto nos enseña una vez más que el pecado nos puede convertirnos en bestias salvajes. Que uno puede llegar a ser lo que no queremos ser muchas veces, pero por descuido nos podemos convertir en lo que aborrecemos. ¿Sabes que después de que David cometió esta horrible perversión, maldad, él no tuvo nada de remordimiento, hermanos? ¿Por qué? Porque el pecado lo tenía totalmente dominado. Escucha lo que el profeta Samuel le dice a Saúl acerca de David. Justo después de que Saúl desobedece a Dios, dice 1 Samuel 13:13, te voy a proyectar el 14, dice el 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿A quién se estaba refiriendo? A David. Jehová mismo lo buscó. O sea, en ese momento David era un pastor muy íntegro que amaba a Dios, pero al pasar el tiempo se descuidó, como tú y yo nos podemos descuidar. O sea, a pesar de que tenemos la naturaleza de Dios, el mismo Espíritu Santo morando en nosotros, Dios nos dice, ustedes son susceptibles a caer en una situación como la de David. Tengan cuidado, velen y oren, hagan morir lo terrenal en ustedes, para que el pecado no los mate. Años después vemos a este David, que según la opinión de Dios, no era según la opinión de Samuel el profeta, ni la de ningún hombre prominente, alto, no, era la de Dios, un hombre conforme al corazón de él. Pero aquí lo vemos ya atrapado completamente por el pecado, cometiendo las maldades más horrendas, más terribles que un rey que directamente Dios lo puso a reinar haya cometido.
Y ahí está, David atrapado por el pecado sin remordimiento alguno. Y Pablo nos dice, hagan morir el pecado que moran ustedes, antes de que el pecado los mate a ustedes. Pero pastor, ¿por qué concluye usted que a David no tuvo ningún remordimiento? Por lo que sigue diciendo la Biblia, hermanos. Dice la Biblia que justo después de que muere Urías, el general Joab manda a uno de sus mensajeros a informarle a David todo lo que sucedió. Pero antes de leer el versículo 19 al 21, escucha o recordemos lo que leímos en el versículo 17. Dice, salieron luego los de la ciudad, pelearon con el rey Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, ¿verdad? O sea, no solamente Urías, sino algunos de los mejores siervos, de los más allegados a David. Y escucha lo que dice el versículo 19, no lo voy a proyectar, pero dice, y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, de que cayeron algunos de sus siervos, recuérdale, pero también cayó el rey, o mejor dicho, Urías. Escucha lo que dice el versículo 20, si el rey comenzara a enojarse cuando escuche que alguno de sus mejores siervos, los más allegados a él, murieron, tú le dirás, ¿por qué así se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías que suelen arrojar desde el muro? ¿No sabías qué es lo que a veces arrojan? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebez? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. O sea, ¿cuál es mi punto aquí, hermanos? No solamente Urías murió por culpa de David, sino también estos siervos. Se llevó por delante. Y el general Joab está preocupado, tiene pesar. ¿Qué va a decir David cuando se entere que uno de los guerreros con los cuales se codeaban con David, porque David era también un guerrero, o sea, cotorreaban con él, se entere que murieron? Va a decir que por qué llevé a cabo esa estrategia. Pero es como si le dijera a Joab, tú le vas a decir para que no se enoje que toda esta estrategia militar fue para causar la muerte de Urías, fue la orden del rey, no hay otra manera más que haciendo eso, y terminaron muriendo estos hombres. Y bueno, escucha lo que dice el versículo 20, si el rey comenzara a enojarse, pues entonces tú le dices que también tu siervo Urías se te va a muerto. Escucha lo que dice 2 Samuel 11, versículo 1. Dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él y sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó, ¿dónde? En Jerusalén. O sea, esto nos habla de que David era un guerrero, era un rey. Y estos siervos que cayeron, tenemos que deducir, y es algo razonable, que eran muy amigos de David, que eran muy cercanos a él. Entonces dice el versículo 22, fue el mensajero, llegando con todo David, todo lo que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. O sea, como estábamos perdiendo la batalla, David, ellos estaban ganando, nosotros lo que tuvimos que hacer es hacer que retrocedieran. Y llegamos al punto donde llegamos al muro donde está la puerta de entrada para la ciudad. Y ahí las flechas hirieron a algunos de tus siervos, rey. Escucha ahí. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro. Murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías. ¿Y qué dijo David? Lamentó, ¿verdad? O sea, ya no lamentó, ya no se sintió mal por robarle la esposa a uno de sus soldados más fieles. Ya no sintió nada por quitarle la vida a Urías. Y ahora le da igual que sus mejores guerreros hayan muerto por su culpa. Es como si yo de repente, yo soy David, y Juan, Martín, Víctor son mis guerreros, y ellos mueren, así murieron por cubrir mi pecado. No te preocupes, general, que no te pese, todo está bien. Es lo que le dice ahí. Ve dile a Joab que no tenga pesar por eso, porque la espada consume, ora uno, ora otro. O sea, David está diciendo, dile que no se preocupe, que no se aflija tanto, o sea, lo que pasó no es para mucho. Así es cuando se está en la guerra, la espada mata a unos a veces y a veces a otros. Dile que yo estoy consciente de esto, de que así suele pasar en la guerra. Por lo tanto, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que se rindan y tú aliéntate. Se da cuenta que David no tenía remordimiento alguno de toda su maldad.
increíble. Un hombre, vuelvo y repito, conforme el corazón de Dios, cómo David pudo llegar a una situación tan terrible como esta. ¿Por qué, hermanos? Porque se dio el lujo de darle rienda suelta a sus pasiones desordenadas. El pecado lo empezó a atrapar, hasta que lo empezó a hacer insensible a las maldades, al daño que estaba causando. Porque imagínense, o sea, no solamente es que le quitó la vida a estos siervos de David y a Urías, o sea, la familia, que mi papá no regresó. Eso es doloroso. Quizás no lo sientes tú ahorita, no lo puedes imaginar, porque no le ha pasado nada a tu esposo, a tu papá, a tus hijos. Pero esa era una maldad terrible la que David estaba cometiendo. Es por eso, mis hermanos, que no podemos darnos el lujo de subestimar el poder del pecado. Ese pecado mora con nosotros cada segundo de nuestras vidas. Y es por eso que la Biblia nos hace este llamado tan serio, tan insistente. Hagan morir el pecado. Es un llamado altamente serio. Jesús le dijo a sus discípulos, velar y orar. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué velen y oren? Para que Dios me siga concediendo las peticiones de mi corazón. Pues que Dios conceda las peticiones de mi corazón siempre y cuando yo esté lleno de Dios. Porque cuando no estoy yo lleno de Dios, si tú supieras las peticiones que yo tengo, los deseos que yo tengo para que Dios me conceda, que yo sé que tú también sabes, porque cuando no estamos llenos de Dios son cosas que a la luz de lo que verdaderamente importa son efímeras, son sin importancia. No, velar y orar, ¿para qué? Para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne le es débil. Y esto no es una excusa, es que la carne es débil, pastor. Es una advertencia. O sea, porque la carne es débil, tú eres débil, cristianito, seas quien sea. Por lo tanto, vela y ora. Velen, porque son frágiles, porque son muy susceptibles, porque son muy complacientes a las pasiones desordenadas que se levantan en ustedes. Es una advertencia de Jesús. A sus discípulos, a nosotros, somos propensos, somos susceptibles. ¿A qué? A caer en pecado, por eso velen. Velen. Esto nos recuerda, hermanos, que no solamente Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. No, también la carne que mora en ti. Y es más peligrosa que Satanás. ¿Cómo así, pastor? Satanás no es omnipresente como creen algunos y por eso le hablan y él ni los oye. Él es tan cero como nosotros que no somos omnipresentes. Bueno, pero ¿por qué es más peligroso el pecado? Porque el pecado mora en ti. Está contigo todos los días. Esto significa que duerme contigo, se levanta contigo, anda contigo a todos los lugares que vas. Esto lo hace altamente peligroso, pero subestimamos su poder. A pesar de que la Biblia nos advierte de lo peligroso que es el pecado que reina en nosotros. Dice Santiago, capítulo 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando ¿de qué? De su propia concupiscencia. ¿Qué? Es atraído. No le echen la culpa a Satanás. No. Vamos a reprender el espíritu de adulterio, de mentira y de no sé qué. La Biblia no habla nada de eso. Eso es una herejía. La Biblia dice, quítese todo esto. Pero tú eres tentado debido a tu propia concupiscencia, que Dios llama pecado que mora en ti. Carne, naturaleza caída, que constantemente te atrae y te seduce. ¿Te das cuenta? Así es que el llamado que la Biblia hace para hacer morir el pecado en nosotros es un llamado altamente serio y digno de que nosotros asumamos la responsabilidad y lo atendamos. La pregunta fue, ¿por qué debería asumir seriamente la responsabilidad del pecado, pastor? Bueno, aquí hay una razón. Si no lo haces, seas quien sea, el ungido del Señor, el pastor fulano de tal. No. Aquí Dios nos estaba mostrando a un hombre conforme al corazón de Dios, a David. Por lo tanto, no te creas tú como que tú no eres susceptible, como que hay una palabra que se me va. Híjole. O sea, se me va la palabra, pero es como cuando el COVID, algunos resistían al COVID, o sea, no había consecuencias, ¿verdad? O sea, nada más traían el COVID, pero no había efectos secundarios como en otros. Inmune. No somos inmunes al pecado, no, tenemos que pelear.
Dios nos está diciendo, son frágiles, por eso velen, oren. Es necesario, porque si no lo hacen, pueden terminar como David. Aunque seas el hombre más consagrado, tú puedes terminar como David. El pecado que mora en ti puede convertirte en una bestia salvaje, capaz de llevarte a matar a todos aquellos que se interponen en tu camino. Así que si esto no te convence, el peligro que existe de no matar al pecado como Dios nos dice que lo matemos, si no te convence de que si no haces eso te puedes convertir en una bestia, yo no sé qué más te puede convencer. Vamos a ver la próxima semana el resto de las consecuencias que David sufrió, porque no fue, o sea, aquí nomás hemos visto lo que te puede convertir el pecado, pero no hemos visto las consecuencias. David, en primer lugar, perdió el gozo de su salvación. Alegría se esfumó. Lee el Salmo 51, 86. O sea, era vidas o era tiempo de depresión, de tristeza, de lamento por haberle fallado a Dios y por estar cosechando las consecuencias, por estar sufriendo sus consecuencias. Y no solamente pierdes el gozo de tu salvación, sino que también David empezó a perder personas que él amaba. Perdió su hijo. Dios le dijo, ese niño no va a nacer vivo. Si nace, va a nacer gravemente enfermo, porque yo lo voy a herir. Lo mató. Y después de ahí Dios le dice, debido a que tú menospreciaste mi palabra, menospreciaste mi santidad, no habrá paz en tu casa. Y wow, eso es terrible. Conflictos internos familiares, uno de los hijos de David metiéndose con una de las hijas de David, y solamente lo hizo por deseo, por llevar a cabo también su desenfreno carnal. Absalón queriendo matar a su hermano, a David, apoderarse de su reino, se metió con las mujeres de David. Eso fue algo terrible. Y cuando tú nada más lo lees, Alá y se va, no puedes meditar realmente en lo doloroso que son las consecuencias del pecado. Eso es doloroso. Lo es. Yo hasta el día de hoy, yo creo que Dios permitió que mi hijo tomara el rumbo que tomó por disciplinarme a mí. Y bendita disciplina. Sigo sufriendo y a lo mejor estoy equivocado, pero eso es doloroso. Por lo tanto, yo no sé cómo está tu vida espiritual. Dios sí sabe. Y atiende a su llamado antes de que sea tarde. No me oigas a mí el gritón, y ya cabe, pastor, ya se emocionó. Yo espero que Dios te dé para ver lo que Él te está hablando antes de que sea demasiado tarde. Esto de la vida cristiana no es un juego. Es real, Dios. No juegues con el pecado. La próxima semana vamos a seguir viendo el resto de las consecuencias. Pero vamos a orar.